Ahora sí. Entonces, bueno, agradecimientos por algunas de las diapositivas a Daniel Heido. Y bueno, vamos a hablar de gamma cámaras, ¿sí? Las gamma cámaras en realidad son una tecnología anterior al PET. Igual a mí me pareció interesante hablar primero de PET porque acá vamos a tener algunos conceptos que quizás al ya haber visto la clase de PET vamos a entender un poco mejor por qué son necesarios ciertos componentes en las gamma cámaras que no necesitamos en PET, ¿sí? Los principios de detección son muy parecidos, por no decir los mismos, pero a diferencia del PET, nosotros vamos a usar otros radiofármacos y otro principio de detección y reconstrucción de las imágenes. Bien, entonces Eh, por supuesto, muchos puntos se cortan un poco con lo que ya vimos en PET. Estos son imágenes de la distribución de... Acá dice radionucleidos, lo más correcto sería decir radiofármacos, porque radionucleido es el isótopo con el que marcamos la molécula que emite radiación. Pero lo que se distribuye en el cuerpo es el radiofármaco. Por supuesto, el radionucleido está unido al radiofármaco, pero bueno, les hago esa aclaración para eh, hablar de una manera un poco más correcta. ¿Tá? Por supuesto, son, en este caso, no son radionucleidos, los que usamos, no son radionucleidos que emiten partículas beta positivas. Lo que van a emitir son los rayos gamma y bueno, en este tipo de imágenes, eh, como dice acá, es el tipo de radiación más utilizada para detectar la localización de estos fármacos. Es decir, detectamos las emisiones de rayos gamma del cuerpo del paciente y después con todas esas detecciones hacemos la reconstrucción, ¿verdad? Bueno, esto también se los había adelantado en la clase pasada. Acá dice que no son imágenes anatómicas, sino imágenes funcionales. Quiere decir que, bueno, estoy viendo función más que anatomía. Algo de anatomía puedo ver, pero bueno, dada la calidad y la naturaleza de las imágenes, tendría que usar bastante la imaginación, porque solo con las imágenes de medicina nuclear me cuesta ver realmente la localización de ciertas estructuras. Es por eso que, una vez más, este tipo de imágenes se fusionan con CT. Em, Esto sigue la misma tendencia que el PET. Actualmente, los equipos de SPECT suelen venir con la componente del CT, pero acá en Uruguay, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas, siguen existiendo equipos SPECT dedicados, que se llaman, es decir, que no tienen la componente del CT. ¿Ah? Entonces, bueno, esto lleva a algunas desventajas, porque siempre es mejor contar con un CT, como les decía, no solo para la correlación anatómica, sino también para ciertas correcciones al momento de la adquisición de las imágenes, ¿sí? Siempre ayuda. Dependiendo de las partes del cuerpo que se hagan las imágenes, vieron que esto se puede subsanar un poco, es decir, si yo tengo un equipo solo SPECT, y tengo un CT aparte, si hiciera, por ejemplo, una imagen de un cráneo, puedo hacer el SPECT, después tomar el CT y después hacer lo que se llama un registro, ¿no? Llevar las imágenes al mismo espacio y hacer la fusión. En el caso del cráneo no hay mucho problema porque no se deforma, no tiene mucho movimiento, ¿sí? Las estructuras del cráneo. Pero si estamos hablando de imagen de zonas anatómicas donde sí hay mucho movimiento, ahí esto se puede complicar un poco más y siempre es mejor tener un CT. Bien, los primeros equipos eran escáneres lineales, ¿tá? Con un número muy limitado de detectores, con lo cual tenía que recorrer todo el área a escanear con el detector.
¿sí? Esto obviamente era mucho más incómodo, tomaba mucho más tiempo y tenía sus limitaciones. ¿Qué es lo que se usan ahora? Se usan detectores, pero varios detectores a la vez que cubren una cierta área y esto, que es en sí lo que llamamos la gama cámara, escaneamos el cuerpo o la zona de interés, ¿sí? Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿sí? De estudios de centellograma óseo, por ejemplo, donde se ve la captación en hueso, acá, perdón, podemos ver focos de captación que no son normales, digamos, y esto se usa para ver las lesiones óseas, y otro tipo de estudios para estudiar diferentes funciones, ¿sí? Acá también vemos una captación, por ejemplo, diferenciada en ambas rodillas. Entonces, este es más o menos cómo salen los estudios de medicina nuclear convencional, que se llama PET. No entra dentro de la categoría de medicina nuclear convencional, por eso a veces la llamamos de esta manera. Bueno, estudios renales, ¿ah? De función renal, estudios de tiroides y también se pueden hacer estudios de ventilación pulmonar. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué radiofármaco se distribuye en los pulmones? Bueno, no es un radiofármaco líquido, como habíamos hablado la vez pasada, que se inyecta intravenoso. Acá lo que se puede hacer es un gas o un pseudogas, lo que se llama, que acá tenemos el aparatito para producirlo. Lo que hace es generar partículas de carbono en suspensión, ¿sí? Que se marcan con galio 68, lo que se llama galgas. Eso, bueno, se le da a respirar al paciente y se le hace el estudio como si fuera cualquier otro radiofármaco. El galgas se usa para PET. Para SPECT se usa el mismo principio, pero en vez de marcar con galio 68 que emite beta positivo, marcamos con tecnesio 99 metestable que emite gamas, ¿sí? Y eso se usa para SPECT. O sea que fíjense que con un poco de imaginación, bueno, y el desarrollo y los recursos necesarios, podemos hacer un abanico grande de diversidad de estudios en medicina nuclear. Estos son estudios cardíacos, ¿sí? De perfusión cardíaca. Acá en PET se hacen con amonio, por ejemplo. eh, y bueno, es básicamente lo que me permite esto, es hacer un mapa de las regiones del corazón para ver posibles infartos, posibles patologías de corazón. Yo les había comentado que mm, no sé si eso había hecho el suficiente énfasis la clase pasada. La gran mayoría de estudios PET son oncológicos. Ahora, eso no quiere decir, el 90% de los estudios PET son oncológicos. Eso no quiere decir que se estudien otro tipo de patologías que no son oncológicas. Por ejemplo, la perfusión cardíaca para detectar infartos o zonas funcionales del miocardio, eh, fármacos que se usan para marcar las placas amiloide, por ejemplo, que eso es para estudiar el Alzheimer, que no es una enfermedad oncológica, y bueno, otros tipos de fármacos que también se pueden usar para otros fines, ¿sí? No el 100% de los estudios PET tienen que ser oncológicos. Bien, entonces, algo que se puede hacer en SPECT y también en PET es lo que se llama adquisición dinámica. Y acá, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un estudio un tanto más largo, ¿ah? Para ver qué pasa con la distribución del radiofármaco en el cuerpo, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un estudio donde estamos viendo una captación en la vesícula biliar
Y esto que nos marcan acá son, le solemos llamar frames, que son básicamente ventanas temporales durante las cuales hacemos una adquisición y la reconstrucción de cada una de esas ventanas temporales se hace con las adquisiciones que llegaron, con las detecciones que llegaron durante esa ventana, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos frames y acá lo que vemos es eh, la dinámica de distribución del radiofármaco en la vesícula, ¿sí? Cómo se elimina, cómo transita, etcétera, etcétera. Todos los radiofármacos, antes de usarse clínicamente, se prueban en fases clínicas más tempranas, bueno, generalmente en animales, para ver esto que les digo que se llama la biodistribución, para ver eso justamente, en qué órgano se distribuye y en cuánto tiempo tarde en eliminarse, etcétera, etcétera. Esto es para tenerlo caracterizado después en los estudios en humanos, por ejemplo, para saber cuánto tiempo tiene que reposar la persona antes de pasar al estudio, ¿verdad? Ahora, los estudios de perfusión, por ejemplo, nosotros queremos ver cómo llega el radiofármaco a perfundir un cierto tejido, por ejemplo, el corazón. Entonces, en ese tipo de estudios, lo que se puede hacer es hacer la inyección del radiofármaco, que se llama bajo cámara. Al paciente lo ponemos en la cámara, le inyectamos el radiofármaco y todo ese tiempo estamos haciendo la adquisición para ver, bueno, cuándo llega y qué zonas se perfunden, ¿sí? Y ahí tener el estudio de perfusión. Entonces, esto deja más en claro la naturaleza funcional de este tipo de imagen, ¿verdad? Bien, entonces, ¿en qué consisten las gamacámaras en sí? Como habíamos dicho, las imágenes de medicina nuclear son imágenes por emisión y no por transmisión, como pueden ser las imágenes de rayos X convencionales. Las imágenes de medicina nuclear son imágenes por emisión. El paciente es el que está emitiendo los rayos gamma que vamos a detectar en los detectores, ¿sí? Y bueno, esto es un poco redundante porque ya se los había comentado en la clase pasada, ¿sí? Las detecciones se convierten en una señal eléctrica en los detectores y después lo que se hace con las amplitudes de esas señales eléctricas es calcular las posiciones de llegada de los fotones y eventualmente hacer la reconstrucción de la imagen, ¿sí? Bueno, entonces, acá tenemos una diferencia fundamental en- entre las imágenes PET y SPECT. En el caso del SPECT, que es la sigla quiere decir Single Photon Emission Computed Tomography, es decir, que estamos detectando todos los fotones que llegan, ¿verdad? Bien, entonces, eh, tenemos cabezales, ¿sí? Que son como bloques de muchos detectores que a diferencia del PET van a girar alrededor del paciente para tomar varias proyecciones y ángulos lo que está emitiendo los rayos gamma que se están emitiendo desde el paciente, ¿verdad? Ahora, acá no tenemos más alternativa que filtrar un poco las imágenes, porque imagínense lo que se ilustra acá en la figura de abajo a la derecha, todos los rayos que vienen del paciente o de un tejido en particular no salen obviamente con la misma dirección, entonces si no hacemos algo al respecto tendríamos una imagen muy borrosa, pero muy borrosa y que no nos serviría de mucho. Entonces lo que necesitamos son estas grillas que llamamos colimadores, que lo que hacen básicamente es bloquear los rayos incidentes con ángulos grandes, ¿sí? Solo me dejan pasar ciertos rayos que son más o menos paralelos a la emisión del, a lo que se emite en una cierta región y acá nos aproximamos más a las proyecciones, ¿sí? Alrededor del paciente a proyecciones más limpias.
Entonces, en los estudios SPECT, esto es lo que se llama la gama cámara, nunca se hace un estudio SPECT sin colimadores, porque no me serviría de mucho. Capaz que para algún control de calidad sí, pero los pacientes no, porque no tiene sentido hacerlo así. Es un estudio que no serviría. Bien, y bueno, más allá de los colimadores está lo típico que hablamos la otra vez, el cristal de centelleo, la guía de ondas que acopla, esto es chiquito, acá está bastante exagerado en el dibujo, pero la guía de ondas lo que hace es acoplar los cristales de centelleo con los tubos fotomultiplicadores. En este caso, para este rango de energías que se manejan con los radioisótopos que se usan en SPECT, se suele usar cristales de yoduro de sodio, que también esto es diferente con respecto al PET, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos imágenes de ejemplo de diferentes tipos de gama cámara. Este es un diseño bastante viejo, ¿sí? Que es un cabezal cilíndrico, una forma aproximadamente cilíndrica que gira alrededor del paciente. Este es un cabezal con una forma distinta, ¿tá? Con un contrapeso acá, porque esto no se suele quizás pensar todo el tiempo que uno piensa en SPECT, pero los colimadores que se usan, que son grillas, después vamos a ver una foto, bastante grandes y pesadas, estamos hablando de muchos kilos. Una de estas grillas puede pesar fácilmente entre 50 y 100 kilos. Entonces, bueno, en este tipo de diseños hacían falta contrapesos, pero ahora los diseños son más parecidos a este, ¿sí? Tenemos los cabezales, las grillas, que obviamente están bien sujetadas a los cabezales, y lo que hacen los cabezales es girar alrededor del paciente, ¿tá? Otra diferencia que vamos a tener acá, ya se las voy comentando, miren acá en la imagen del centro, tenemos que la gama cámara está prácticamente pegada al cuerpo del paciente. ¿Por qué? Porque de esta manera maximizo la sensibilidad, es decir, maximizo la recolección de fotones y por ende, maximizo la calidad de imagen. Porque si yo pongo la cámara, mientras más lejos ponga la cámara, menos fotones van a llegar, ¿sí? Porque los voy a filtrar con el colimador y cada vez se dispersan más. Entonces, para tomar una imagen, lo mejor que podemos hacer con este tipo de gama cámaras, con este tipo de cabezales, es, bueno, acercar la cámara lo más que se puede al paciente, ¿sí? Bueno, los equipos más modernos vienen con sensores de distancia que, bueno, van sensando el contorno del paciente y van este, alejándose o acercándose a necesidad durante la rotación alrededor del cuerpo del paciente. Para esto también nos puede ayudar la componente CT. ¿Ah? Con la componente del CT podríamos de una manera mucho más sencilla, delimitar el contorno del paciente y así la gama cámara sabe a qué altura, a qué distancias tiene que posicionarse para adquirir las imágenes. Bueno, estos son ejemplos de algunas gama cámaras más específicas, más especializadas, ¿tá? Esto puede ser para algún estudio de tiroides, por ejemplo, o de cráneo, ¿tá? Y la persona se sienta acá. Esto está diseñado para estudios cardíacos, ¿sí? Fíjense que esto es como una L que tiene los detectores alrededor de la zona más próxima al corazón, ¿sí? Entonces, este tipo de equipos, lógicamente, me va a permitir tener una imagen de mucho mejor calidad en los estudios de cardio, pero no es un equipo universal que me sirva para cualquier tipo de estudios de medicina nuclear. A diferencia de estas cámaras que las puedo usar para cualquier parte del cuerpo. Bien, entonces, acá vamos a hablar un poquito más de los colimadores, ¿sí? Lo que les decía, los rayos gamma no tienen una dirección
preferencial para su emisión, se emiten en todas las direcciones y para tener una buena calidad de imagen tenemos que tomar todos los que inciden perpendicularmente al detector, ¿sí? Esto sería lo ideal. Y para eso usamos los colimadores, que como decía acá, son básicamente pequeños tubos de metal paralelos entre sí que pueden tener diferentes geometrías, eso lo vamos a ver, dependiendo de la intención para lo que quiero usar el colimador, ¿no? El espesor, lo que dice acá, que el espesor depende de la energía. Eso quiere decir que si uso radioisótopos que emiten energías mayores, necesito colimadores más gruesos para que me frenen los fotones con incidencias grandes más efectivamente, ¿sí? Si no, podrían llegar a pasar y mi imagen no me va a quedar con una buena calidad. Bueno, en este esquema sencillo vemos lo que pasaría después del colimador, ¿sí? Idealmente con todos los rayos incidentes perpendicular al detector. ¿Y qué pasaría si no usamos un colimador? Si dejamos directamente en el ejemplo de una fuente puntual, ¿no? Si dejamos directamente que todos los rayos incidan en el detector, lograría tener una imagen como esta, muy borroneada, ¿ah? Entonces, la imagen que debería ser un punto me da una mancha. Entonces, si la imagen de un punto es una mancha así de grande, imagínense lo que puede llegar a ser un estudio de un paciente. Ahí directamente no vería nada. Bien, entonces, esto lo solucionamos poniendo colimadores. Ponemos el colimador, la misma fuente puntual lo que va a hacer es bloquearme todas estas incidencias oblicuas y después de hacer la reconstrucción, ahí sí podría ver mucho mejor el punto, ¿sí? Que debería haber. Obviamente, si yo sumo la cantidad de cuentas acá, en este punto, voy a tener mucho más que la cantidad de cuentas acá. ¿Por qué? Bueno, estoy colimando, estoy aumentando la resolución de la imagen, sí, por supuesto, pero al mismo tiempo estoy sacando conteo. Eso es el efecto no deseado del colimador, pero bueno, como le decía, la felicidad nunca es completa, así que tengo que hacer ese compromiso y obviamente me sirve más la resolución de la imagen. ¿Ta? Y acá, como les mostraba en el esquema anterior, es donde se posicionan los colimadores frente a los detectores de las cámaras. Bueno, los colimadores son así. Esto es un corte de un pedacito del colimador. ¿Ah? Es para el ejemplo. Los colimadores reales, los que se usan en las cámaras, bueno, son esto, pero mucho más grande, con un área mucho más grande. Fíjense que acá la persona está sosteniendo en la mano fácilmente. Un colimador real de una cámara es imposible sostenerlo con una mano. ¿Ah? Pero este ejemplo es para mostrarles cómo están hechos, ¿sí? Esta es una grilla hexagonal de colimadores verticales, digamos. Acá tenemos una grilla de colimadores oblicuos, ¿sí? Hay diferentes grillas, diferentes diseños, pero la intención es siempre la misma, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos de colimadores que pueden estar en abanico, por ejemplo, convergentes o divergentes para efectos de magnificación o minificación, ¿sí? Respectivamente, según lo que se quiera hacer. Las mallas, bueno, pueden ser cilíndricos, triangulares, hexagonales, eso depende del diseño, pero eso no varía en la función, el principio de funcionamiento de los colimadores. Bien, entonces acá algunas consideraciones más sobre los colimadores. Esto es lo que les mencionaba. Siempre estamos hablando de un compromiso entre resolución espacial y eficiencia. Eficiencia refiriéndose al conteo de fotones. Entonces, lógicamente, si yo pongo un filtro delante de mis detectores, va a ser mucho menos eficiente el detector porque bueno, le llegan más cuentas, ya y sencillamente. Pero sí estoy ganando resolución. Entonces,
En este tipo de estudios la resolución es crucial, sobre todo si quiero ver lesiones chicas, por ejemplo. Entonces es un compromiso que aceptamos encantados de la vida. Bien, entonces, si alargamos los tubos, ¿sí? Por una cuestión geométrica, ahora después les voy a mostrar un esquema. Si alargamos los tubos, vamos a mejorar la resolución, ¿sí? Porque mientras más largos sean los tubos de los colimadores, más ángulos oblicuos nos vamos a sacar de encima, ¿verdad? Pero, obviamente, una vez más, estamos disminuyendo cada vez más la eficiencia, ¿sí? Eh, entonces, otra posible clasificación de los colimadores, fíjense que esto es un tema importante, ¿sí? En medicina nuclear convencional, la- las diferentes opciones y las selecciones de colimadores que podemos tener baja energía, alta sensibilidad, ¿sí? Bueno, colimadores que sirven para muchos escenarios distintos y alta resolución. ¿Sí? Entonces, si son colimadores de alta resolución, seguramente la apertura de los orificios va a ser más chica. Si son colimadores de alta sensibilidad, bueno, la apertura va a ser un poco más grande, dependiendo de lo que queramos en el estudio, ¿no? Bueno, esto es algo que también les comentaba antes. Mientras más lejos esté la gamma cámara al paciente, por ende, mientras más lejos esté el colimador del cuerpo del paciente, menor es la resolución, ¿sí? Y menor es la eficiencia también. Entonces, no, no tiene sentido realmente alejar la cámara y el colimador del cuerpo del paciente si lo podemos acercar. Obviamente, podemos, según el equipo, el paciente o la situación, podemos tener limitantes, pero no tiene sentido alejar la cámara del cuerpo del paciente, ¿no? Bien, bueno, esto es lo que les decía, este es un ejemplo geométrico, básicamente, para relacionar la resolución R con la distancia del colimador, ¿sí? Z, el largo del colimador L, la apertura del colimador S, y bueno, θ sería el ángulo que está condicionado por estas cantidades, ¿no? L y S. Entonces, en función a esas variables, ¿sí? Yo puedo estimar la resolución que tendría usando ese colimador. Entonces, fíjense, lo que les decía, si aumento Z, ¿sí? Si aumento la distancia del colimador al cuerpo del paciente, este R va a aumentar. Entonces, tengo peor resolución. Si yo aumento L, R disminuye, ¿verdad? Entonces, bueno, tendría mejor resolución. Todos estos factores me dan una idea de cómo juegan al momento de afectar la resolución de la imagen que voy a obtener. Entonces, bueno, esta es una cuenta muy sencilla, la cual me puede dar idea de eso. Bueno, acá tenemos los diferentes tipos de colimadores que les mencionaba. Y bueno, acá se usan esquemas parecidos a los que se usan en óptica, ¿sí? Con un objeto en forma de una flecha y distintos colimadores. Entonces, este es el objeto del que voy a tomar la imagen y esto es como me resultaría la imagen. Entonces, si uso un colimador parecido a un embudo que se llama pinhole, ¿sí? Lograría una magnificación de la imagen, pero la tendría invertida, ¿sí? Porque los rayos que salen de la punta de la flecha impactarían en este detector y así vamos invirtiendo la dirección de la imagen, ¿sí? Es muy parecido a lo que pasa con una lente convergente en óptica. Si tengo colimadores paralelos, bueno, esto no tendría un efecto, simplemente sería como un espejo, ¿sí? Acá tengo
misma dirección y mismo tamaño. Si tengo una grilla divergente, ¿tá? Lograría un efecto de magnificación, ¿sí? Porque dejaría pasar los rayos que salen en estas direcciones y el efecto que me da eso es un efecto de magnificación. Misma dirección, ¿sí? Pero imagen más grande. Bueno, como una lupa, ¿no? Este, y una grilla convergente tendría el efecto, déjeme un momentito. No, perdón, les dije al revés. La grilla divergente, este es el objeto que estamos tomando la imagen, ¿sí? La grilla divergente tendría un efecto de minificación porque me muestra un objeto más chico, ¿sí? Por la geometría como llegan los rayos. La grilla convergente, esta sí es la de magnificación. Disculpen que les estaba diciendo al revés. Esto va a dar el mismo objeto, pero visto más grande, ¿sí? Entonces, como les digo, dependiendo del tipo de estudio, podemos escoger estos diferentes colimadores y los colimadores también vienen, como veíamos antes, colimadores para baja energía, para alta energía, que eso sí va a depender del radioisótopo que estamos usando, y la geometría va a depender de la intención que queremos para la imagen. Es, por ejemplo, para hacer un estudio de tiroides, es una glándula chica, seguramente nos convenga o en algún caso se quiera usar este tipo de colimadores para verla más grande, ¿sí? Pero bueno, más allá de esto, todos los colimadores implican el mismo sacrificio, mayor resolución, menor eficiencia. Bueno, este es un ejemplo que quedó acá, un tipo de colimador bastante más específico, ¿sí? Esto seguramente se usó para algún prototipo de cámara de detección para animales o algo de eso, ¿sí? Donde tenemos una, un colimador cilíndrico con, bueno, una intención específica, ¿sí? Estos serían pinhole, fíjense, este colimador tiene pinhole, pero dirigido radialmente hacia una zona, así que claramente lo que queremos acá es magnificar todo lo que vemos, pero acá al centro, ¿sí? Tiene que estar acá al centro para lograr el mejor efecto. Estos ya son prototipos experimentales o de prueba, pero para darles una idea de que con esto nos podemos imaginar muchas aplicaciones. Bien, entonces, así como en PET habíamos hablado de los distintos tipos de eventos que pueden detectarse, acuérdense, los random, los scatter, los eventos single, en las gamma cámaras también vamos a tener distintos eventos. Perdón. Bien, entonces, el evento A sería el deseado, ¿no? Un rayo paralelo a la cámara incide en el cristal y bueno, después el cristal y los fotomultiplicadores hacen su trabajo. El evento B es en el cual el rayo incide perpendicularmente, pero estos, los fotones que se generan acá, de centelleo, se dispersan hasta llegar a otro punto y ahí es donde se da la detección. Entonces, este efecto lógicamente me va a disminuir la resolución. ¿Sí? Es un efecto parásito. Este evento es de tipo scatter, ¿sí? Un fotón que sale del hígado, se dispersa en otra parte del cuerpo y el fotón que llega es el fotón dispersado. Esto nos lo podemos sacar un poco de encima haciendo una discriminación de energía, ¿verdad? Porque este fotón de acá va a tener una energía un tanto menor a la que tenía este. Pero bueno, alguno va a pasar. Y estos son los fotones que llegarían a atravesar la grilla, obviamente se verían atenuados. Y bueno.
lograrían llegar al cristal y ser detectados. Entonces, obviamente, estos son cuestiones que tenemos que tener en cuenta que me van a limitar la resolución durante la adquisición, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, estos en el esquema de la izquierda veríamos más o menos la apertura de los ángulos que pueden llegar a detectarse a través de un solo eh, canal, digamos, o una sola apertura del colimador, ¿sí? Y bueno, esto también me va a limitar mi resolución. Y bueno, lo que vemos acá es que según la profundidad del, donde se emite el fotón, a mayor profundidad va a seguir, mm, va a sufrir una mayor atenuación, entonces cada vez se atenúa más con la profundidad, ¿verdad? En PET esto se corregía, acuérdense, con el CT, ¿sí? Porque por cada fotón que va a este lado, que se atenúa mucho, va otro fotón al otro lado que se atenúa mucho menos. Entonces ese efecto se llega a compensar un poco con las correcciones adecuadas, pero acá con las gamma cámaras no tenemos, ¿sí? Ese otro fotón que sale del otro lado, entonces este efecto de la profundidad también hay que tenerlo en cuenta para reconstruir las imágenes, ¿sí? Podemos, por ejemplo, completar o complementar esta proyección poniendo la gamma cámara del otro lado. O si tenemos dos gamma cámaras, mejor hacemos la adquisición en la misma posición de las gamma cámaras, hacemos la adquisición de uno y otro lado. ¿Sí? Entonces, es lo que les decía, son principios muy parecidos, pero dada la lógica de adquisición, hay que tener algunos otros factores en cuenta. Bien, entonces, hablando del cristal que yo les había mencionado en la clase de PET, los cristales, hay cristales que se usan para PET, otros que se usan para SPECT, ¿tá? Que son los encargados de absorber los fotones gamma y transformar esa energía en luz visible. Dependiendo del tipo de cristal, algunos generan también luz ultravioleta, ¿sí? Que impacta en los fotomultiplicadores y como habíamos dicho en la clase pasada, por efecto fotoeléctrico, se generan cargas, corrientes, señales analógicas, se digitalizan y eso es lo que va a la computadora, ¿sí? En este caso, lo que habíamos visto son cristales de yoduro de sodio dopado con talio que, valga la aclaración, son venenosos y, bueno, los podemos encontrar en diferentes formas y tamaños dependiendo del fabricante y del diseño que use. Entonces, para esquematizar un poco más esto que les comentaba, em, de la transformación de los rayos gamma a fotones de luz visible, ¿tá? Entonces, tengo un fotón con una energía, ¿tá? Que llega al cristal en un determinado momento y tiempo después voy a tener muchos más fotones con una energía más chica y voy a tener también una cierta distribución temporal, ¿sí? Entonces, acá lo que dice es que los fotones de luz que se emiten del cristal, después de absorbido el rayo gamma, son de aproximadamente 400 nanómetros, ¿no? Y después, cuando llegan al frente del tubo fotomultiplicador, se produce un efecto fotoeléctrico en aproximadamente un microsegundo, ¿no? Y bueno, lógicamente el número de fotones emitidos depende de la energía del fotón gamma incidente y gracias a eso podemos hacer también un filtro de energía. Esto es una foto mejor que las que tenía en la presentación anterior de un tubo fotomultiplicador, ¿sí? Acá no estaría acoplado al cristal, este es solo el tubo, el cristal va acá adelante y acá en este frente es donde se da el efecto fotoeléctrico, ¿no? Que libera electrones que son conducidos a través de estos cátodos y ánodos
amplificando la energía y poder tener la detección. ¿No? Bueno, por lo que dice acá, la luz emitida por el cristal es muy pequeña, entonces necesitamos una amplificación, una ganancia que se llama la ganancia de los fototubos. Esto es parte de las calibraciones que se hacen de las gamma cámaras y de las calibraciones que se hacen en PET también. La ganancia de los fototubos es muy importante. Em, bueno, los fotomultiplicadores tienen que estar perfectamente acoplados con los cristales, por supuesto. Y su tarea es esto, ¿no? Conversión de luz a voltaje y una amplificación considerable. Bien, entonces, para tener el efecto fotoeléctrico, tenemos esta capa de metal en la cara externa del tubo. ¿Ah? El efecto fotoeléctrico, bueno, lo conocemos un poco mejor, eh, que los fotones ionizan, ¿no? Sacan cargas de esa capa de metal y los electrones son los que van a chocar con los diferentes electrodos para amplificar la señal. Se aceleran electrostáticamente, ¿tá? El tubo está al vacío, por supuesto, y impactan con los dínodos. Bueno, yo les estaba llamando electrodos, capaz que me es más correcto decirle dínodos. En cada uno de estos pasajes se amplifica la señal y es un fenómeno de avalancha. Y cuán grande es la avalancha depende del factor de ganancia del tubo, ¿sí? Entonces acá lo podemos ver de un costado, ¿sí? Estos son los diferentes dínodos y bueno, los electrones llegarían acá, acá arrancan más cargas que se aceleran hacia el otro, donde arrancan más cargas y así la señal se va amplificando, ¿verdad? Entonces, este es un esquema bastante sencillo de lo que hace el detector, que consiste en cristal de centelleo, acoplamiento con el conductor de luz al tubo fotomultiplicador. Ahora, bueno, esto ya lo habíamos dicho, esto también. Y bueno, esto es básicamente para mostrar el, el efecto, ¿no? A la salida, el voltaje de salida en el tiempo, ¿ah? Del tubo fotomultiplicador. Entonces, esta es la señal que nosotros después vamos a digitalizar para detectar los fotones incidentes, ¿sí? Bueno, esto más o menos lo habíamos comentado antes. Y bueno, acá algunas consideraciones prácticas, ¿no? Si en el acoplamiento entre el cristal y el cabezal del fotomultiplicador tengo burbujas, ahí voy a disminuir drásticamente la eficiencia del detector. Entonces, no deberíamos tener burbujas acá, entre los dos, en el material ese de acoplamiento. Y algo muy importante es que estos materiales son sensibles a los campos electromagnéticos externos. Por eso se blindan con estos cilindros de metal. Entonces acá bueno, esto parecería sencillo y una vez que uno lo ve dice, bueno, sí, tiene mucho sentido, pero les comento que ya que estamos hablando de eso, en algún momento, creo que siguen existiendo, pero ahora se está cambiando la tecnología, se pensó en hacer un equipo híbrido de PET con resonancia magnética. Entonces, uno se puede imaginar que si uso este tipo de detectores cerca de un campo magnético muy grande, básicamente voy a tener problemas, porque esa avalancha de electrones se va a ver afectada, por supuesto, por el campo magnético, ¿verdad? Entonces, es todo un desafío. Sé que hay algunos equipos construidos, pero no era muy sencillo de lidiar con este problema. Y ahora lo que se está haciendo es migrar más bien a un tipo de detector de estado sólido, ¿sí? Con materiales dieléctricos y demás, que, bueno, no es
un detector como este, no es un fotomultiplicador de avalancha, entonces ahí sí tenemos más libertad para usarlos cerca a un campo magnético grande, ¿no? Pero bueno, actualmente acá los equipos de medicina nuclear y los que tenemos acá en el CUIM no tienen esa tecnología, ¿sí? Tienen los detectores con, bueno, cristales de centelleo y fotomultiplicadores. Acá en el QUIM sí se pueden hacer fusiones de estudios de PET con resonancia, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, se hace el estudio del PET y después se mueve la camilla, que es una camilla que sirve para hacer eso, del equipo PET al resonador. Están lejos, entonces no tenemos ese problema en la cercanía del campo magnético, pero sí está el problema del movimiento del paciente. Entonces, bueno, se pueden hacer ese tipo de estudios. Igual, actualmente en la comunidad científica no hay como que un consenso de cuál es realmente la utilidad de fusionar un equipo, un estudio PET con un estudio de resonancia. Pero, bueno, eso capaz que en algún momento sí se le encuentre la utilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un comentario aparte, ya que estamos hablando que los tubos fotomultiplicadores necesitan este tipo de blindajes. Y bueno, a la salida, acá tenemos voltajes, ¿no? Tensiones, que se van la señal esta que detectamos va a ser digitalizada, este, según la ganancia del fototubo, ¿no? Se digitaliza en un conversor analógico digital, que está acá en la base del fotomultiplicador, y bueno, se usan frecuencias de muestreo altas, ¿tá? Porque acá, como decíamos la clase anterior, necesitamos contar muy rápido los eventos, entonces para eso es que necesitamos las frecuencias de muestreo altas. Acá pone alrededor de los 30 megahertz. Bien, entonces, ¿qué hacemos con esa señal de salida después del conversor analógico digital? Básicamente me va a dar dos mediciones importantes, ¿no? La energía del rayo y según la intensidad que mide cada tubo fotomultiplicador, es que voy a poder calcular la posición de llegada de impacto del rayo gamma, ¿no? Entonces, bueno, acá me dice la, la calidad de los datos que voy a tener, ¿sí? Tres elementos de 16 bits y toda esa información la uso para, como les decía, energía y posición, ¿sí? Este es el espectro, ¿sí? De un emisor, de un radioisótopo emisor gamma típico. Tenemos el pico, ¿sí? Centrado alrededor de la energía que corresponde a la emisión gamma de ese radioisótopo, y por atrás tenemos una especie de lomada o loma, que son todos los fotones de scatter, ¿sí? De dispersión de los fotones principales. Entonces, si tenemos un espectro de este tipo, vamos a poner una ventana energética para agarrar este pico entero. Generalmente es lo que se hace, ¿sí? Obviamente los fotones de scatter no nos sirven, entonces la ventana la cortamos ahí. Bien, entonces, ¿por qué realmente queremos filtrar la energía? Bueno, nosotros sabemos que el radioisótopo que estamos usando tiene una cierta energía. Recuerden que la altura del fotopico es proporcional a esa energía, entonces eso nos sirve para poner una ventana y decir, bueno, yo quiero los rayos que tengan una energía alrededor de este valor, ¿sí? Esos son los efectos que queremos. Los eventos o las detecciones con menor energía que pueden venir, por ejemplo, del scatter, que les comentaba anteriormente, se van a filtrar por energía, ¿sí? Tienen una energía más chica. Ahora, en este tipo de detectores también podrían detectarse picos más altos. ¿Cómo es eso posible? Bueno, por ejemplo, con rayos cósmicos, ¿sí? Acá a nivel del mar no llegan mucho,
seguramente en la altura tienen más este problema los detectores, pero algún rayo cósmico va a llegar y, bueno, si tiene una energía mucho más grande de esta ventana, no me interesa y también lo tengo que sacar, ¿sí? Son efectos no deseados, pero con un filtro de energía no los podemos sacar de encima. Esto funciona igual en PET y en SPECT, ¿no? En PET sé que siempre voy a tener fotones de 511, en SPECT depende del radioisótopo que esté usando, pero bueno, en cada caso también voy a saber qué energía espero detectar. ¿Tá? Entonces, este es el espectro que ya les había mostrado, ¿sí? Sumando las energías. Y esto es lo que les decía, ¿no? Nos vamos a quedar con una ventana alrededor del fotopico, con sus límites inferiores y superiores, y esto es algo que se puede ajustar durante la calibración de los equipos también. Se suele hacer de manera automática. ¿Por qué? Porque son muchos detectores y habría que ajustar muchas ventanas manualmente. En el caso de PET es muchísimo más engorroso que en el caso del SPECT, pero si vemos alguna diferencia con respecto a lo que esperamos, se pueden hacer ciertos ajustes manualmente. Después les voy a mostrar algunas diapositivas de control de calidad en las que les muestro este punto. Bien, entonces, ¿cómo se hace el cálculo de posición? Ya en la clase pasada habíamos hablado de la lógica de Anger, en la que básicamente lo que se hace es ver qué relación de intensidad tienen las señales detectadas, ¿sí? Por los fotomultiplicadores en un área alrededor de lo que vendría a ser un evento, ¿no? Entonces, acá, esto es un ejemplo, tenemos los números de fotomultiplicadores, las intensidades detectadas, ¿sí? En porcentaje, y en base a eso podríamos calcular la posición donde llega, ¿sí? Fíjense que acá la arquitectura es diferente con respecto a la que yo les había mostrado en PET. Los detectores que vimos el otro día eran básicamente cuatro detectores eh, con un frente cuadrado al lado uno del otro. Acá tenemos detectores circulares, ¿sí? En una grilla con forma de hexagonal, ¿sí? En inglés se llama honeycomb por los panales de abeja, que es la manera óptima geométricamente, es la manera óptima de recubrir un área con círculos, ¿sí? Dejando la menor cantidad de espacios vacíos en el medio. Esta es la mejor manera. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta una versión un tanto modificada de la cuenta que les mostré la anterior vez con los detectores cuadrados para detectar el centro donde llegaría el fotón, ¿sí? Capaz que uno puede divertirse haciendo esta cuenta, pero la intención, el principio es ese. Bien, entonces, una vez que tenemos esta disposición de detectores, tenemos algunos problemas, ¿no? Y algo les estaba adelantando en la otra diapositiva, los espacios vacíos. Si llega un fotón justo acá, obviamente las intensidades las voy a detectar en todos los fotomultiplicadores adyacentes, pero estoy perdiendo gran parte de la intensidad de la energía, ¿sí? Que es la que, bueno, saldría por acá por el medio, que ninguno de los fotomultiplicadores la va a ver. Entonces, ese es un problema. Para eso, lo que hacemos son correcciones de energía y linealidad, que se llaman, y una vez que se adquieren las imágenes con las señales de cada uno de los fotomultiplicadores, hay que aplicar estos factores de detección. Y como dice acá, cada detector tiene su lookup table, que son valores, que es básicamente una tabla para saber qué valor asignar eh,
en cada evento, ¿sí? En cada tipo de evento. Em, bueno, esto ya lo habíamos comentado. ¿Y qué pasaría si yo no aplico este tipo de correcciones? Esto es cómo puedo aplicar las correcciones, ¿sí? Antes de ir a lo que les quería decir. En función a estas distancias, yo puedo estimar, perdón, en función a la distancia entre los centros, D mayúscula sería la distancia entre los centros de estos dos fotomultiplicadores. S1 y S2 serían las amplitudes de las señales. Entonces, en función a estos valores, puedo calcular la distancia 1 y la distancia 2 relativas a los centros de cada uno de los fotomultiplicadores y de esta manera estimar el punto de llegada del fotón. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de hacerlo y a estos valores, ¿tá?, de cálculo de posiciones es que hay que aplicar correcciones. Si no aplicamos estas correcciones, creo que en la diapositiva siguiente es la que tenía en mente hace un ratito, ahí va, pasa esto, ¿sí? Esto es una imagen, antes de hablar de la imagen, ¿con qué se adquiere esta imagen? Con un, un fantoma la traducción sería fantoma de inundación, en inglés se llama flood phantom, que es un fantoma plano donde hay fantomas rellenables que tienen una cavidad delgadita y plana que hay que llenar uniformemente con actividad y son más difíciles de llenar, o hay fuentes que tienen radioactividad distribuida en toda la superficie, ¿tá?, isótopos radioactivos en toda la superficie, y eso, bueno, tiene su tiempo de vida útil, pero eso no hay que prepararlo, simplemente lo ponemos delante del cabezal de la gama cámara y hacemos la adquisición. ¿Por qué se llaman fantomas de inundación o flood phantoms? Porque lo que hacen es básicamente inundar de cuentas de una manera homogénea todo el área de detección de la gama cámara. Entonces, si nosotros tenemos una fuente que me irradia uniformemente todos los detectores, nosotros hacemos la detección, hacemos la reconstrucción y tenemos algo como esto, antes de aplicar correcciones, que tiene sentido, ¿no? Porque los centros donde veo más cuentas, más intensidad, son los centros de los fotomultiplicadores. Acá fíjense que en la imagen puedo adivinar, en el caso de no haber abierto la gama cámara y no haber visto lo que tiene adentro, puedo adivinar de qué manera están posicionados los fotomultiplicadores, ¿no? Que es con esta forma hexagonal que les decía. Ahora, yo no quiero esto porque si bien es lo que me están detectando los fotomultiplicadores, yo sé que en la imagen no me sirve esto. Tengo que hacer una corrección de uniformidad, ¿sí? Después de aplicar la corrección, bueno, sí tendría que ver algo uniforme, ¿sí? Esto se hace automáticamente, los equipos ya vienen con sus rutinas de corrección, ponemos el fantoma delante de la gama cámara, hacemos una adquisición durante un determinado tiempo, especificado por el manual del equipo, y después le damos a correr a un algoritmo que hace las correcciones necesarias, ¿no? Y si todo sale bien, tenemos una imagen uniforme a la salida. Bueno, y esta es y otra imagen para ilustrar lo mismo. Y lo que acá tenemos que decir también es que las correcciones pasan también por ajustar las ganancias de los fotomultiplicadores, ¿sí? Como la respuesta, como dice acá, no es lineal en toda la superficie, tenemos que aplicar esas correcciones, ¿sí? Bien.
Entonces, esto, bueno, es lo que les decía antes, ¿no? Los valores de la lookup table se actualizan con las calibraciones y, bueno, si todo está bien hecho, tenemos una imagen corregida, homogénea y con la buena geometría. Bien, bueno, entonces, en cuanto a gama cámaras, esto es más o menos lo que les quería contar. Creo que tenemos un poco de tiempo, entonces me gustaría hablarles un poco de los controles PET también, en un segundo. Bueno, antes de pasar a a las otras diapositivas, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, esta parte. No, por ahora no. Está No. perfecto. Bueno, entonces, si me permiten, comparto la otra presentación en la que, bueno, vamos a hablar un poco de los controles de calidad en PET, que esto es... ay, en lo que tengo un poco más de experiencia. Bien, entonces, los objetivos de los controles de calidad, lógicamente, bueno, verificar la integridad operacional del sistema en cuanto a detectores y electrónica, mantener consistencia y calidad de imagen, minimizar artefactos, la detección temprana de problemas para posibles mantenimientos preventivos también es importante. Las imágenes de medicina nuclear tienen un interés intrínsecamente cuantitativo. Entonces, para mantener esta precisión, tenemos que ver que los controles están bien hechos y esto termina, aunque uno no lo piense todo el tiempo, termina siendo un problema de radioprotección también. ¿Por qué? Porque si mi equipo está bien calibrado, le hago el estudio al paciente y se terminó. Si le hago el estudio al paciente, tengo una mala calidad de imagen y tengo que repetirle el estudio, lo voy a irradiar de nuevo, lo voy a pasar de nuevo por un CT, por la inyección de un radiofármaco y lo estoy irradiando más. ¿Por qué? Porque mi equipo no estaba bien calibrado. Entonces, eventualmente este también es un problema de radioprotección. Bien. Esto, como les decía, en PET y en SPECT es lo mismo. Tenemos que homogeneizar el funcionamiento de los detectores, ¿sí? Y en el caso de PET, tendríamos que tener una sensibilidad similar, porque igual no existe, eso sería ideal, pero lo perfecto no existe. Y queremos llegar a tener una sensibilidad similar para todas las líneas de respuesta, ¿sí? ¿Se acuerdan que las líneas de respuesta eran las líneas que unían dos detectores enfrentados en PET? Idealmente tenemos que tener la misma sensibilidad para todas. Y esto de la calibración cruzada con el activímetro es algo que no les había mencionado la clase pasada, pero es también crucial. Es crucial y la buena noticia es que es muy fácil de calibrar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto pasa también en SPECT. Si queremos hacer la cuantificación, se aplicaría. Y como uno nunca sabe cuándo tiene que hacer la cuantificación de una imagen, habría que hacerlo en todos los estudios, ¿verdad? ¿Qué es esto? Yo le inyecto el radiotrazador al paciente. Hay una tabla que me dice, bueno, por peso, cuánta actividad, cuánta concentración le tengo que dar al paciente. Eso lo tengo que medir antes de inyectárselo. El paciente reposa, ¿ah? Después de una hora pasa el equipo, pero todo lo que le inyecté ya va a haber decaído, ¿verdad? Entonces, el equipo lo que va a hacer es detectar las cuentas. Eso está decayendo constantemente, así que el equipo, mientras adquiere las cuentas, tiene que ir aplicando correcciones por atenuación, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo hace esto? Bueno, para eso el equipo necesita saber a, a qué hora se midió esta concentración de actividad y a qué hora está pasando el paciente al equipo, al estudio. Y la calibración cruzada con el activímetro es eso. El activímetro es el detector de pozo donde mido la actividad a inyectarle al paciente.
Lo único que me tengo que fijar, y por eso les decía que es muy sencillo hacerlo, obviamente, que el activímetro es bien calibrado, pero si está bien calibrado, lo que quiere decir esto es que me tengo que fijar que la hora del activímetro coincida con la hora del PET. Es muy sencillo hacer, pero al mismo tiempo muy importante, ¿sí? Y ahí, bueno, con una buena calibración voy a poder hacer una buena cuantificación en PET y en SPEC también. Bueno, esto ya se los habría mostrado en la clase pasada, esto también, es la lógica para el posicionamiento. Bien, y acá, esto es lo que les quería mostrar. Estos son los picos detectados por cada uno de los fotomultiplicadores. Es decir, que a cada fotomultiplicador le corresponde uno de estos picos. ¿Ah? Y por lo que habíamos visto, esta es la forma típica de los picos, ¿sí? El, el pico a la energía, eh, en este caso si es PET serían 511 kiloelectronvolts, y la loma del escáter. Acá es donde nosotros tenemos que poner nuestra ventana energética para hacer la discriminación en energía de los fotones que estamos detectando, ¿verdad? Ahora, fíjense que no todos los fotomultiplicadores me muestran la misma curva, ¿no? La vida es así y todos somos diferentes. Lo que tengo que hacer, por la forma, estas curvas están bien, los detectores están funcionando bien, lo que tenemos que hacer es ajustar una buena ventana para cada uno de los fotomultiplicadores, ¿sí? Y esto también tiene que ver con la ganancia. Acá habla algo de un ajuste iterativo con el mapa de posición. Bueno, ¿qué es el mapa de posición? Ahora se los muestro, es esto. Bien, esta es la arquitectura de un bloque sencillo de fotomultiplicadores con el cristal de centelleo aquí adelante. Acá está lo que les comentaba de los cortes horizontales y verticales que me da esta grilla de detección al frente. Y bueno, acá tenemos los fotomultiplicadores A, B, C y D, y X, Y es lo que estas son las cuentas para calcular las posiciones X, Y del fotón que llega, y Z sería la energía, o sea que esto tiene que ver con la energía y estos dos tienen que ver con la posición, ¿sí? Bien, estos K son los factores de calibración. Esto también lo hace el equipo automáticamente, pero ¿qué es esto? Bueno, estos son los picos de intensidad. Esto, si lo viera en 3D, sería curvas de nivel, o sea que acá donde están las cruces estarían los picos de detección. Acá, igual que en SPECT, estoy irradiando todos los detectores uniformemente. Después de una buena estadística de conteo, logro tener esta distribución para los picos de detección que estarían asociados al frente de cada uno de los cristales. O sea que este cristal que está acá, por ejemplo, a este cristal, cuando un fotón le llega en el medio, correspondería a este punto, ¿tá? Fíjense que el mapa no es una cuadrícula perfecta como los cortes. Entonces, yo veo el mapa y tengo que delimitar las zonas. Esto no se hace manual, una vez más, se hace automáticamente. Lo puedo corregir manualmente en caso de necesidad, pero se hace automáticamente. Lo que tenemos que hacer es delimitar zonas que corresponden a los picos asociados a cada cristal y esto eventualmente va a estar asociado a la posición de llegada de los fotones, ¿verdad? Entonces, bien, esta sería una buena calibración, un buen mapa de posicionamiento. Y estos son los picos detectados por varios fotomultiplicadores, ¿sí? Asociados a la llegada de los fotones al centro de esa grilla. O sea que
Una vez que tengo esto, ¿tá? Si yo hago el espectro de detección de todas las cuentas que llegan acá, acá, y así sucesivamente, tendría esto, ¿tá? Picos para cada uno de los cristalitos. Y esto tiene que estar calibrado juntamente con este mapa de posición. Entonces, para cada uno de estos picos tengo que poner la ventana energética centrada en el pico de la energía que me interesa. Este es un ejemplo, ¿tá? De una buena calibración. La ventana centrada en este pico. Dejo por fuera el scatter y esta sería una buena calibración. Ahora, algo que me gustaría que notaran es que los picos detectados en los bordes son mucho más feitos que los picos detectados en el centro. Esto es, lógicamente, porque al borde tenemos menos eficiencia de detección que en el centro. Así que, bueno, nos manejamos con esto y igual podemos definir una ventana energética, ¿sí? Y esta calibración se hace iterativamente con el mapa de posicionamiento hasta tener bien ajustadas las dos cosas. Bien, pasamos a otra calibración. El tiempo. ¿Ah? El tiempo de llegada es crucial para discriminar los eventos que puedan venir de una coincidencia o no. Lógicamente, no todos los cristales van a tener las mismas marcas temporales. ¿Ah? Si yo mando dos fotones sincronizados perfectamente al mismo tiempo a dos cristales distintos, las marcas temporales que voy a detectar no van a ser las mismas necesariamente. Una vez más, no vivimos en un mundo perfecto, experimentalmente es lo que hay. Entonces, tengo que ajustar esos retrasos como para que todos los cristales o en todas las posiciones tenga una marca temporal parecida y así poder calcular mis coincidencias, mis retrasos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas serían como que las marcas temporales de cada una de las partes, de cada uno de los cristales de detección, y fíjense que obviamente no son iguales todas. Bien, entonces, para cada uno de esos cristales, ¿tá? Que les estaba mostrando acá, para cada una de estas partes voy a tener una distribución temporal, ¿sí? CTC es Coincidence Time Calibration. Entonces, una buena calibración sería la que tengo acá al centro, ¿sí? Cada cristal tiene, bueno, la estadística de todos los eventos que ve va a ser lógicamente una gaussiana. Eh, Esta sería la calibración ideal. Todas las gaussianas más o menos centradas al mismo punto, lo que quiere decir que tengo una buena calibración temporal y, bueno, la forma de la gaussiana es parecida. Acá esto tiene una buena calibración temporal, pero la gaussiana es muy ancha, así que ahí tengo que ajustar capaz las energías un poco y las ganancias. Acá, bueno, tenemos una desincronización, ¿sí? De los tiempos de llegada, entonces acá hay que hacer una calibración temporal, ¿sí? Porque los cristales no se van a entender los unos con los otros al momento de determinar, bueno, yo tengo esta marca temporal o esta otra, calculamos la ventana temporal que queremos, ¿sí? Entonces, esta calibración también se tiene que hacer una vez más es darle a correr una rutina durante una adquisición de un fantoma al equipo y el equipo se ocupa de ajustar esto. Nosotros podemos ver estas gráficas y determinar si el ajuste es más o menos correcto. Bien, entonces este es un esquema que les quería mostrar de las calibraciones en PET. Entonces, primero vendría la instalación o un cambio de repuestos, cambio de detectores, algún circuito, alguna placa, bueno, miles de cosas, o puede ser el mismo tubo ST. Bueno, puede ser
un cambio de muchas cosas, ¿no? ¿Qué calibraciones hay que hacer? Bueno, las ganancias de los fotomultiplicadores, el mapa de posición, y esto se hace iterativo, ¿no? Eh, Calibramos las ganancias, calibramos el mapa de posición, volvemos a ver las ganancias, volvemos a ver el mapa y este proceso se repite hasta llegar a un valor aceptable o el mejor valor posible, ¿no? Y después, una vez que están las ganancias establecidas, esto es el root mean square, que es el criterio de aceptación, digamos, con un valor umbral. Una vez que esto está aceptable, vamos a hacer la calibración en energía. ¿Sí? Estas son las ventanitas que les mostraba alrededor del fotopico. Una vez que esto está pronto, vamos a la calibración temporal y una vez que todo esto está pronto, el equipo estaría listo ya para entrar en funcionamiento. Lo que se hace diariamente es el Daily Quality Assurance, ¿sí? Que esto, bueno, no necesariamente lo tiene que hacer el físico médico, esto lo puede hacer el técnico, llega a primera hora del día, eh, larga el control y bueno, esto se hace todos los días. Después de los cambios, se establece una línea de base y todos los días se toma la referencia con respecto a esa línea de base, ¿sí? A ver si estoy dentro de lo esperable. Em, esto, estos tres puntos que están acá, no voy a entrar en mucho detalle, son calibraciones específicas, pero básicamente esto depende del equipo, no siempre son 12 horas, pero es la calibración para lograr la uniformidad de las líneas de respuesta, ¿sí? La normalización. Después de una correcta normalización, todas las líneas de respuesta tendrían la misma sensibilidad, ¿sí? La calibración geométrica, ¿tá? Esto es bueno, la calibración para que todos los detectores me muestren también algo parecido y esto es un parámetro que depende de la geometría del escáner. Y el well counter well counter se llama en los equipos General Electric. No se queden con esta palabra porque en otro equipo puede llamarse distinto. Pero ¿qué es lo que hace esto? Esto es lleno un fantoma como este, que de hecho se llama el Well Counter Phantom a veces. Lo lleno con una actividad uniforme. Al color no le den bola, simplemente lo pusieron para la foto, para que se note, para que no quede todo transparente. Pero esta es la forma del fantoma, ¿sí? Esto lo lleno con una actividad uniforme, lo pongo a escanear y la calibración lo que me va a decir es, bueno, tú pusiste tal actividad, esta es la actividad que se detectó, ¿sí? En la imagen. En base a eso se saca un factor de calibración, que es para ajustar lo que me cuantifique el equipo en base a lo que yo le inyecto en el Phantom, ¿no? Esto también es bastante fácil de hacerlo, lo hay que llenar el Fantoma, se pone la detección y después se aplica el factor de calibración. En algunos equipos, pero esto ya, acá los equipos se calibran de esta manera y no de esta. Esta es otra opción de hacerlo. Es una fuente eh, radiactiva con forma de varilla que rota irradiando, ¿sí? Todos los cristales del anillo detector homogéneamente para lograr la misma calibración. Pero la idea es la misma que hacer esto, ¿sí? Irradiar todos los cristales de la misma manera. Bueno, y acá está, es básicamente la cuenta que se hace acá el esquema está con la fuente, pero como les digo, con el fantoma sería lo mismo. Y después de este proceso se obtienen factores de corrección IJ para cada uno de los detectores, ¿sí? Para cada uno de estos cuadraditos tenemos factores de corrección para la normalización, ¿sí? Esto, imagínense, sería
muy, muy engorroso y demoraría muchísimo tiempo hacerlo manualmente. Por eso el equipo, bueno, tiene rutinas que hacen las cuentas automáticamente y me sacan estos factores de corrección. Pero esta es la manera de calcularlos, ¿sí? Bueno, esto ya se los había mostrado. Bueno, entonces, no sé si se acuerdan del concepto de sinograma, ¿sí? Para recordar nomás, son los perfiles de proyecciones. Cada línea es un perfil de proyección según un ángulo distinto, ¿sí? Una vez hechas todas las calibraciones, tendríamos que tener un sinograma para una imagen uniforme, por ejemplo, para este fantoma uniforme que les mostré, tendríamos que tener un sinograma típico y limpio. Bueno, ¿qué pasaría si si falla la corrección de normalización? Podríamos ver patrones como estos, ¿sí? Este es el fantoma de uniformidad y aquí a simple vista no se llega a ver mucho, ¿sí? Si yo les digo que comparen esta imagen con esta imagen, la verdad que no se llega a ver mucho, ¿sí? Y podría llegar a decir que esto está bien, pero si veo el sinograma, ahí veo que, bueno, acá hay patrones, líneas que no deberían estar ahí y eso puede deberse a una incorrecta calibración. Entonces, vuelvo a hacer la normalización. Y si corrijo este problema, bueno, ahí sí tendría un sinograma mucho más uniforme, más limpio y, bueno, eso me daría lugar a una imagen un tanto distinta, pero más que todo más correcta, ¿no? Calculada correctamente. Este es simplemente una diferencia entre los sinogramas y las imágenes reconstruidas. Fíjense que, bueno, lo que a simple vista no lo veo, con la diferencia si llego a ver estos artefactos. Bueno, ahí se vuelve a hacer la normalización y se corrige ese problema. En cuanto a los sinogramas, si yo veo artefactos como estos en los sinogramas, eso debe típicamente a una normalización que no está bien hecha. ¿Por qué? Porque ustedes después, si quieren, lo volvemos a razonar, pero una línea oblicua de estas corresponde a un detector enfrentado a un grupo de otros detectores que están enfrente, ¿sí? Entonces, si ese detector tiene una ganancia distinta, voy a ver típicamente estos patrones de líneas diagonales en el sinograma. Este sería un sinograma después con una normalización que no está correcta. Este sería un sinograma corregido con una buena normalización. No tendría por qué ver estos artefactos. Y de hecho, en la calibración usando el fantoma uniformidad, en un momento el manual nos dice, bueno, ahora fíjese en los sinogramas para ver que no haya nada raro. Eso es algo que se puede hacer visualmente. No la calibración, sino el chequeo. Si el chequeo nos da que algún sinograma no está bien, bueno, tendríamos que volver a hacer la calibración. Bueno, esto no voy a entrar en mucho detalle porque esto es más cuantificación de PET específica, pero es básicamente la forma de calcular un valor cuantitativo de las imágenes PET. Capaz que en algún momento lo vemos más en detalle, pero por ahora no es. Es un poco específico esto para la cuantificación. Bueno, y esta es la calibración cruzada con el activímetro, ¿sí? ¿Qué les decía? ¿No? La hora del activímetro debe coincidir con la hora de la consola PET. Eso es crucial. Y este tipo de calibraciones nos permite pasar de cuentas de kilobecquerel por mililitro, que son las cuentas físicas, a un parámetro SUV, que es un parámetro cuantitativo que se usa para ver las imágenes PET y para hacer algunas cuantificaciones y algunos diagnósticos, ¿sí? Que es este valor que les mostraba acá, pero bueno, lo estamos saltando un poco por ahora. Los controles de uniformidad, ¿sí? Se pueden hacer con ese fantoma que les mostraba y básicamente hacemos una adquisición tomando un corte central
ponemos una grilla y vemos que los valores estén más o menos uniformes, ¿sí? Y que no se desvíen demasiado los promedios calculados en cada uno de estos cuadrantes. Bien, esto es eh, de vuelta el tema de la normalización, ¿sí? Fíjense, si acá tenemos el anillo PET, todas estas líneas paralelas corresponderían a esta línea del sinograma. Como les decía, si yo tengo un detector con fallas, todas estas líneas del sinograma me darían menos eficiencia porque este detector está fallando. Y este conjunto de datos es una línea oblicua en el sinograma. Por eso les mostraba, perdón, voy a volver acá, estos son problemas de normalización, ¿no? Típicamente las líneas oblicuas. Entonces, si chequeamos los sinogramas medidos por el equipo, esto sería algo normal, aunque a mí me parece un poco ruidoso, pero acá dice que esto es lo normal, según la referencia. Acá hay claramente un problema con un detector y si la línea es mucho más gruesa, entonces este es un controlador que corresponde a un bloque de varios detectores que englobarían varias líneas, ¿sí? Lo que quiere decir que no está fallando un solo detector, están fallando varios ahí alrededor de ese bloque. Y este es el tipo de imágenes que podríamos ver claramente con artefactos después de la reconstrucción eh, en una adquisición con una falla de este tipo. Bueno, este es un ejemplo de mala configuración de la ganancia, ¿sí? No todos los fotomultiplicadores me están mostrando el pico que deberían mostrarme. Una mala calibración del mapa de posicionamiento, ¿sí? Esto está todo desplazado a un lado y esto bueno, directamente cuando si me quedo con esto, cuando haga la reconstrucción de la imagen me va a dar cualquier cosa. Y una mala configuración de las ventanas de energía alrededor del fotopico, ¿sí? Acá para empezar, seguramente tengo un problema de ganancia, ¿sí? Fíjense que este fotomultiplicador o está quemado o no tiene ganancia, ¿sí? Lo que me desplaza todo el mapa de posicionamiento de este lado, que es donde se dan las detecciones. Este mapa podría ajustarlo, pero tendría que ser un poco tirado de los pelos para hacer que todo cuadre acá con estas detecciones. Y acá claramente, una vez más, este fotomultiplicador fallando no me muestra nada acá y los picos acá están distorsionados. Entonces, acá hay que volver a hacer la calibración. Si sigue fallando, bueno, hay que llamar al servicio técnico y quizás en el peor de los casos hay que cambiar este módulo de detección o alguna placa asociada a este módulo de detección. Bien. Entonces acá les muestro la pantalla tal cual la vemos después de hacer los controles diarios en los equipos PET. ¿Ah? Entonces, esta sería un despliegue de todo el anillo de detectores. Acá me marca las detecciones de coincidencia. Esto lo hago con un fantoma uniforme también, o con la varilla que gira alrededor. Esto sí, los controles diarios sí se pueden hacer con la varilla en algunos equipos. Y básicamente lo que tengo que ver acá es que tengo cosas uniformes, ¿no? En coincidencia, conteos simples, tiempo muerto, el tiempo, la marca temporal y la energía, ¿sí? El equipo hace sus pruebas y me pone todo en verde si pasa, me da estos valores que puedo anotar si quiero. Y bueno, puede pasar que el equipo me diga que todo está verde, pero lloverá alguna falla. Entonces, por eso nos muestran todo esto que hay que hacerle una mínima inspección visual. Bueno, acá les pongo un ejemplo. Está todo en verde, pero acá veo claramente que un bloque de detector está fallando, ¿no? Fíjense que coincide en coincidencia, conteos simples, tiempo muerto, marca temporal y energía, hay un problema claramente a este nivel.
Entonces ahí conviene llamar al servicio técnico o hacer una calibración del equipo. Eh, bueno, esto es algo que puede pasar al reemplazar los módulos. Esto ya es más específico. Con el cambio de ganancias pueden cambiar las marcas temporales. Y bueno, estos ya son controles de CT que me quedaron acá en esta parte. Capaz que algo ya lo vieron con Carolina, así que no voy a entrar en toda esta parte. Digo, si lo quieren discutir o algo, igual lo podemos hacer en otro momento, pero me parece que esto seguramente ya lo vieron, así que no voy a pasar mucho tiempo acá. Lo que sí les quería mostrar es esto. Acá como tenemos imágenes híbridas, tenemos que fijarnos que la alineación de las imágenes PET y las imágenes del CT sea correcta, ¿sí? Eso el equipo tiene sus referencias, me va a mostrar la fusión y si está bien, bueno, la fusión estaría correcta de la posición del CT a la posición del PET. Y para eso usamos fantomas como este, ¿sí? Esto es bastante grande, para que se hagan una idea, es el tamaño del tórax, un poco más grande que el tórax de un adulto. Es una goma, no pesa mucho, pero acá tiene insertos de esferas con galio 68, ¿sí? Y este fantoma lo uso para controlar la alineación. Le hago el CT y voy a ver acá las esferas, donde están posicionadas, le hago el PET, voy a detectar la posición de las esferas y cuando hago la fusión deberían llegar al mismo punto. Entonces, esto sirve para calcular la alineación. Bueno, esto es lo que les decía, la adquisición CT del fantoma con todas las esferas, la adquisición PET, ¿tá? Con las esferas en sus posiciones. Si hago la fusión, bueno, el PET y el CT deberían darme las esferas en los mismos lugares, ¿sí? Esto se hace durante la instalación y los recambios que puedan afectar este parámetro, pero una vez que está puesto es muy robusto, es decir, no va a cambiar mucho, a no ser que, no sé, un terremoto o alguna cosa que acá no pasa por suerte, entonces es algo muy robusto. Bueno, y las conclusiones típicas, que los controles son importantes para la correcta cuantificación, correcto funcionamiento de los equipos. Todo esto, bueno, se los dejo acá y con esto terminamos. Entonces, bueno, espero que no haya sido demasiada información. Vieron que hay muchas cosas que se parecen entre el PET y el SPECT, así que bueno, este, ahí podemos hablar indistintamente algunas cosas de uno y el otro. Bueno, no sé si hay preguntas. Sí, el activímetro es un instrumento que lo tenés en el aparato o por separado. ¿Cómo es eso? Ah, buena pregunta. El activímetro está separado. Es un aparato aparte del equipo PET y es un detector de pozo, ¿tá? Es como un pozo que tiene como un baldecito del pozo, podríamos decir, donde se pone la jeringa o el vial que quiero medir, inserto eso en el pozo y me mide la actividad que tengo ahí. Eso no es parte del equipo PET, está bien tu duda, porque si no conoces un servicio, no sabes cómo está. Es un equipo aparte del equipo PET, se calibra aparte y una vez que está bien calibrado, está en condiciones, simplemente tenemos que fijarnos que la hora coincida con el equipo PET. Ese equipo, el activímetro, se usa para medir las actividades que se inyectan a cada paciente. Ese baldecito que te decía es especial para poner la jeringa una vez que tenemos cargada la actividad y medirla antes de inyectársela al paciente o de usarla para algún fantoma.
Pero Ya, sí, exactamente, es un equipo aparte. bien. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, voy a parar de la grabación.